Bien, entonces, muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a todos para esta quinta tutoría acá en el curso de Química General 1. Hoy estaremos trabajando con el capítulo número 5, el cual se titula Termoquímica, y básicamente de lo que trata es de cuáles son las relaciones entre energía, calor, trabajo y reacciones químicas, ¿sí? Por ahí esa es la idea que trae este capítulo. Es súper interesante, es súper importante que tengamos presentes que pues todas las reacciones químicas y los procesos químicos tienen alguna relación con la energía. Ujú. Tienen una relación bien importante con la energía y que nosotros podamos hacer algunos cálculos con algunas ecuaciones que vienen por acá en términos de calcular tipos de energía, calcular la energía asociada a una reacción, eh, entre otras cosas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, mm, la idea sería entonces por acá compartir la pizarra y ver si podemos ir haciendo algunos ejercicios o algunos ejemplos basado en lo que tenemos por acá en el libro. Bien, entonces, eh, bueno, algunos conceptos siempre en ciencias o en física son a veces un poquito complejos de definir, ¿sí? Y en particular, ahorita que estamos con este tema, definir energía siempre es algo un poco complicado, ¿verdad? Sin embargo, todos tenemos una clara noción de qué es tener energía, ¿cierto? O sea, nosotros mismos, nuestro cuerpo, cuando estamos cansados, pues decimos, se me acabaron las pilas, ¿verdad? O se me bajaron las energías. Y también tenemos la noción de que para tener energía suficiente necesitamos comer, ¿verdad? Si no nos alimentamos, pues no tenemos energía porque nuestro cuerpo está diseñado para tomar energía de los alimentos. ¿Y cómo la obtiene o cómo hace el cuerpo para de la comida sacar energía? Bueno, reacciones químicas, ¿sí? Reacciones químicas. Igualmente, por ejemplo, con nuestros aparatos electrónicos, la computadora o el celular, eh, es muy común que digamos, se me acabó la batería o es que no, se me quedé sin energía, ¿verdad? Entendemos todos a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos esos términos, pero si tuviésemos que dar la definición propia de energía, eh, podría convertirse eso en algo un poco complicado de hacer. Ujú. En sí, los libros lo que dicen es que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Ujú. Claro, bueno, si tienes energía, lógicamente vas a tener capacidad para realizar un determinado esfuerzo. Ujú. Y si no la tienes, pues no puedes hacerlo. Entonces, sí es como en cierto modo una medida de esa capacidad de poder realizar alguna actividad. Pero en sí, ¿verdad? Sí puede ser un poquito difícil tratar de dar una definición o utilizar algunas otras palabras. Ok. Bien, pero entonces, nosotros por acá, em, bueno, particularmente,
eh, a mí me gusta desarrollar este tema un poco diferente a como se presenta acá en el libro. Entonces, no sé, es mi manera de verlo y me gusta presentarlo en esa forma. Entonces, vamos a, a realizarlo en esa manera, ¿sí? Y conforme vamos viendo algunos conceptos, pues vamos, vamos haciendo algunos ejercicios. Bien, entonces, mm, bien, desde siempre nosotros sabemos, ¿verdad? Desde que estamos en primaria, secundaria, de que la energía tiene diferentes formas, ¿cierto? Energía sonora, energía mecánica, energía cinética, energía potencial y así, ¿verdad? Diferentes formas de energía. Entonces, algo muy interesante que sucede con la energía es que se conserva el principio también que se conserva en la masa, que es que la energía no se puede crear ni se puede destruir, ¿ok? La energía únicamente se puede transformar, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, cuando yo agarro mi teléfono celular y le brindo energía, esa energía no fue creada de la nada, esa energía vino de algún otro lugar. Y cuando yo la gasto, ¿verdad? En realidad la estoy transformando en otros tipos de energía y así sucesivamente. Entonces, pues de las características, ¿verdad? Está que hay diferentes formas, ¿sí? Hay diferentes formas. Luego no se crea, solo se transforma, ¿sí? Y otra cosa que podemos anotar por acá interesante sobre la energía es lo que mencionábamos, ¿verdad? La capacidad para hacer una actividad. Ok, bien. ¿Qué otras cosas podemos por acá decir sobre la energía? Bueno, am, hay, hay unas unidades de medición de la energía y con eso podemos iniciar a conversar un poco sobre esto. Y es que eh, será común para nosotros eh, escuchar o haber escuchado en algún momento la palabra o el término caloría, ¿cierto? Y es un término eh, que se asocia mucho a, eh,
a lo que tiene que ver con nutrición, ¿cierto? Tiene que ver con nutrición. Entonces, caloría es una medida de la energía que está contenida en los alimentos. Y am, claro, hay, hay alimentos que tienen más energía que otros o tienen más contenido calórico que otros. Y se cuida, ¿verdad? En las dietas el contenido de calorías. ¿Por qué? Porque, porque, bueno, nuestro cuerpo es muy, muy interesante. Cuando nosotros comemos, ¿verdad? Y adquirimos calorías o consumimos los alimentos, am, nuestro cuerpo va a gastar la energía que necesita. Pero si nosotros consumimos más de, em, de lo que gastamos o de lo que ocupamos, nuestro cuerpo no lo desecha, sino que lo guarda. Ujú. Entonces, consumir más calorías de las que en verdad necesitamos o de las que en verdad gastamos hace que nuestro cuerpo tome esa energía y la reserve en nuestro cuerpo. Y la forma de reservarlo es en forma de grasa. ¿Ok? Entonces, por eso si consumimos más de lo que gastamos, pues empezamos a ganar peso. Y funciona exactamente al revés, también viceversa. Si consumimos menos calorías de las que gastamos, pues entonces la energía no se puede, no viene de la nada, ¿verdad? Entonces, si yo solo consumo 1000 calorías, pero mi cuerpo está gastando 2000, ¿de dónde vienen las otras 1000 si no vienen de los alimentos que estoy tomando a diario? El cuerpo empieza a tomarlo de las reservas, dígase la grasa, y entonces empezamos a perder peso. ¿Sí? Es algo muy particular de cómo funciona nuestro cuerpo. Bien, entonces tenemos esa medida, ¿verdad? Que son las calorías. La caloría es una unidad de medida muy pequeña en realidad, entonces es más común, ¿verdad? Se abrevia como cal. Entonces, al ser una unidad muy pequeñita, se acostumbra más bien a utilizar kilocalorías, ¿sí? Entonces, eh, 1000 calorías es una kilocaloría. ¿Ok? Y a pesar de que las calorías son una unidad muy popular, ¿verdad? Porque claro, todos siempre hemos escuchado de las dietas o nos preocupamos por cuántas calorías estamos consumiendo. Las calorías no son las unidades del Sistema Internacional de Unidades para Medir Energía. Se pueden utilizar para medir energía, pero no son las unidades oficiales, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles son las unidades oficiales? Las unidades oficiales se llaman joules. ¿Sí? Joules. Aunque también en español se le acostumbra a decir julios. ¿Ok? Y su símbolo es una J. ¿Ok?
A los joules le pasa lo mismo que a las calorías. Un joule es una unidad muy pequeñita, entonces normalmente es más común utilizar kilojoules cuando estamos haciendo mediciones de energía. Entonces, igual, no pasa nada, ¿verdad? Todos sabemos que eh, kilo lo que significa son 1000, ¿verdad? 1000 de la unidad base. Entonces, un kilojoule, pues son 1000 joules. Son, ¿ok? Bien. ¿Hay otras unidades para medir energía? De hecho que sí, ¿verdad? Existen otras. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza una unidad que se conoce como BTU, ¿sí? BTU es una unidad que se utiliza mucho en Estados Unidos para medir energía, ¿verdad? Algo que tal vez no es energía, sino que se conoce como potencia. Es un poquito diferente el concepto, pero en potencia también hay una unidad muy popular en Estados Unidos que son los caballos de fuerza. ¿Han escuchado sobre eso? Sí, 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 he escuchado. sí, ¿verdad? En algún momento uno ha escuchado que usan ese término, ¿verdad? Caballos de fuerza. Entonces, en inglés, ¿verdad? Se abrevia como HP, es horse power. Entonces, ¿verdad? A veces uno habrá escuchado, bueno, ¿de cuántos caballos es este motor? ¿Verdad? Entonces, eh, ahí a lo que se están refiriendo es a estas unidades que son propias, digamos, de los estadounidenses. Pero bueno, ahí las tenemos también. En términos de las que son más comunes, ¿verdad? Que son la caloría y los joules, es importante que nosotros manejemos cuál es la conversión, ¿sí? Y en sí, la conversión es que 4,18 julios es una caloría. ¿Sí? 4,18 julios es una caloría. Y si lo queremos ver en términos de kilos, el número se conserva, ¿verdad? 4,18 kilojulios son iguales a una kilocaloría. Sí, es casi que de los primeros ejercicios que uno enfrentará en esa temática es transformar eh, calorías en, en julios y viceversa. Un comentario, una duda hasta aquí. Profe, eso de lo que son los joules, que es igual a un kilojoules, todo esto son las fórmulas, son reglas que se van a utilizar más adelante. Y son factores de conversión. Okay. En sí no, tal vez no podríamos decir que son fórmulas, ¿verdad? Sino que son factores de conversión. Entonces, eh, cuando yo necesito eh, convertir las unidades de una a otra, pues yo necesito tener a mano esos factores, ¿sí? Okay. A la hora Sí, que vayamos a me hacer gusta alguna ponerlo como traslación. en fichitas para tenerlos a mano. Claro, claro, sí, sí. Bien, entonces, no importa el tipo de energía, cinética, potencial, energía química, energía sonora, energía lumínica, energía mecánica, la que sea,
cualquier tipo de energía se mide en joules, ¿sí? En julios. No es que para algún tipo de energía especial se mida en unidades diferentes. Esto que apuntábamos de las calorías es que, bueno, por una cuestión de tradición, en la parte nutricional, los que estudian esa rama de las ciencias de la salud, pues trabajan con esas unidades, ¿verdad? Les ha quedado más cómodo utilizarlas, pero eh, como decía, una dieta de 2000 calorías, que es lo normal que se recomienda por parte de los nutricionistas, tiene su equivalencia en kilojoules. Estamos. Bien. Ok. Ya entonces hablamos un poquito sobre energía. Algo que nosotros vamos a tener particularmente importante acá en este estudio, este capítulo, son dos formas de energía muy importantes, que son el calor y el trabajo. Entonces, primero que todo, vamos a hablar del calor. Del calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir del calor? Bueno, hay varias características muy interesantes. Primero, que es una energía en tránsito. Tiene que ver con la temperatura, grados Celsius y Kelvin y Fahrenheit. Sí, correcto, correcto, ¿verdad? Es una energía en movimiento. Tiene que ver con la diferencia de temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se presenta cuando hay diferencia de temperatura. ¿Sí? Si dos cuerpos están a la misma temperatura, entonces no hay calor, ¿sí? No hay transferencia de calor. El calor solamente se puede transferir si existe un diferencial en la temperatura, ¿sí? Si un cuerpo está a 30 grados y el otro está a 30 grados, ninguno de los dos se va a enfriar y el otro se va a calentar, ¿verdad? Sino que está en equilibrio porque la temperatura es la misma. Solo si hubiese una diferencia entre ambos, entonces habría transferencia de energía. ¿Ok? Algo que tal vez puede parecer obvio, pero que también es una característica interesante, es que la transferencia se hace de lo frío a lo caliente. ¿Ok? Transferencia sucede de lo frío a lo caliente. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un cuerpo que está a 100 grados y lo pongo en contacto con otro que está a 20 grados, ¿va a haber transferencia de calor? Sí, porque las temperaturas son diferentes. ¿Y de a dónde se va a mover la energía? Se va a mover del cuerpo que está a 100 grados hacia el que está a 20 grados. Jamás al revés. ¿Ok? Esa característica del calor es un hecho tan dominante como el hecho, por ejemplo, de la acción gravitatoria, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Excepto que sea un globo con helio, ¿verdad? Pero cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra mano y la soltemos, se va a caer para abajo. Tal vez suena un poco raro, ¿verdad? Se cae para abajo. Alguien dirá, obvio, ¿verdad? Bueno, en transferencia de calor, obvio, el caliente se enfriará para pasar la energía al que está frío, ¿sí? Nunca al revés. O sea, un cuerpo frío no se puede enfriar más para calentar a alguien que está más caliente que él.
sería tan ilógico como que yo tenga un libro en mi mano, lo suelte y se vaya para el cielo. Nunca sucederá. Bueno, Eso sería como energía cinética. bueno, si te estás refiriendo a lo de la acción de la gravedad, eso es energía potencial. Ok, bueno, básicamente esas son las características del calor, ¿verdad? Profe, y lo de esto de transferencia es, bueno, un ejemplo que a mí me había pasado, que yo tal vez, porque, por ejemplo, una vez fui a una gira y tenía que caminar mucho, entonces estaba caliente y yo tenía un vaso, una botella plástica con agua y se me traspasó el agua de la botella. Entonces supongo que como yo estaba caliente, se pasó esa agua por el calor corporal. Bueno, o sea, cuando hablamos de transferencia, estamos hablando de transferencia de energía, ¿verdad? Sí, no de masa. Ujú, no de masa. Entonces, em, tal vez ya que hablas de una botella, por ejemplo, digamos que yo tuviera un envase, ¿ok? A todos nos ha sucedido, ¿verdad? Sacar, por ejemplo, una botella o de refresco, lo que sea, del refrigerador, ¿verdad? ¿A qué temperatura está el refrigerador? Bueno, ahí puede variar, ¿verdad? Dependiendo de la graduación que uno le tenga, pero podría estar más o menos a unos 10 grados Celsius, ¿ok? A unos 10 grados Celsius. Eh, a veces no lo percibimos porque toda nuestra vida hemos vivido rodeados de aire, ¿verdad? Pero es un hecho que todo a nuestro alrededor, ahorita aquí yo donde estoy, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, este espacio está vacío, pero en realidad no está vacío, está lleno de aire. Y el aire tiene partículas pequeñas de humedad, ¿sí? Que se mantienen suspendidas en el aire, pues gracias a la temperatura que tiene el aire, ¿verdad? Eh, bueno, ustedes son de diferentes partes del país, pero por ejemplo, zonas muy húmedas, ¿verdad? Eh, suelen ser zonas que son calientes también. Ujú. Entonces, estas partículas de color rojo, ¿verdad? Que te pongo por acá, son partículas de agua que están suspendidas en el aire, gracias a que, por ejemplo, digamos que estamos en un día fresco acá en San José y digamos que estamos a unos 25 grados. ¿Ok? Entonces, apenas yo saco la botella del refrigerador y la expongo al aire que está a 25, ¿qué sucede ahí? Hay una diferencia de temperatura entre ellos. Claro que sí, ¿verdad? Eh, acá en química y en física, cuando nosotros hablamos de una diferencia, utilizamos la letra griega, eh, delta, ¿ok? Que se representa mediante un triángulo. ¿Ok? Y diferencia o delta, lo que significa es, normalmente es un cambio, ¿verdad? Un cambio, una diferencia en temperatura. ¿Sí? Entonces, claro que sí, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos un delta T. ¿Sí? Y nosotros tenemos un delta T, una diferencia de temperatura entre esos dos, entre esos dos fluidos o entre esos dos materiales, ¿verdad? La botella y el aire que está alrededor. Entonces, ¿habrá transferencia de calor? Claro que sí.
claro que va a haber transferencia de energía. ¿De a dónde a dónde? Del mayor al menor. Claro, ¿verdad? O sea, diríamos que sería del, del aire hacia la botella, ¿verdad? El calor, por cierto, acá en el libro lo vamos a abreviar con la letra Q, ¿verdad? E igualmente, como dijimos, al ser una forma de energía, pues se va eh, a medir en joules o en calorías. Entonces, el calor Q va a ir desde el aire o desde el ambiente, como le decimos a veces, ¿verdad? Es que el ambiente está muy caluroso. Es el aire, ¿verdad? Es el aire que está alrededor de nosotros. Ese Q va a ir desde el aire hacia la botella. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dejamos la botella fuera del refrigerador el tiempo suficiente? Pues lo que va a ocurrir es que esta temperatura de acá, ¿verdad?, va a empezar a subir. 11, 12, 13, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? Se va a ir calentando porque está recibiendo energía del ambiente. Al mismo tiempo, digamos, cuando estas particulitas de agua, ¿verdad?, que las representamos con estos puntitos rojos, eh, el aire toca la botella, ¿sí? El aire toca la superficie de la botella, pues esa superficie está más fría. Y entonces el agua que está justo en el aire que está tocando la botella ya no se puede sostener suspendida en el aire em, porque está tocando una superficie fría, ¿sí? Entonces lo que empieza a suceder es que las particulitas de agua se empiezan a condensar, ¿verdad? Y todos hemos vivido eso, ¿verdad? Si uno toma una botella de un refrigerador, por ejemplo, si uno va al supermercado y saca un galón de leche en los refrigeradores, está seco, ¿verdad? Si ustedes tocan esa botella se siente fría, pero está seco. Cuando ya nosotros llegamos a la caja a pagar, la botella eh, está llorando, por decirlo así, o está mojada, ¿ok? Incluso hasta goteando. ¿Qué pasó ahí? Como decía la compañera, una transferencia, o sea, se salió la leche, la agua de la leche se salió y atravesó el envase y se está regando. Y no es ese el efecto, ¿ok? No ese es el efecto que está sucediendo. Imagínense que los envases fueran porosos y se contaminarían. No se podrían vender productos envasados, ¿verdad? Esos envases no son porosos, ¿sí? No permiten que lo de adentro salga, ni que nada que esté afuera entre al envase, porque si no, entonces el producto podría sufrir daños, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esa agua que está eh, alrededor de los envases y que cuando llegamos nosotros eh, a la caja o incluso ya cuando llegamos a casa, veremos que en el asiento del automóvil o la bolsa que llevábamos está empapada? Viene del aire que está alrededor de la botella y que continuamente está tocando la botella y que como la botella está más fría, pues provoca que esas partículas de agua que estaban suspendidas porque el aire está caliente, al tocar la botella se caen y se convierten en gotitas condensadas, un efecto como el de la lluvia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, algo interesante del calor es que el calor se puede transferir a través de las paredes de un recipiente sin que eso implique que haya una transferencia de masa, ¿ok? O sea, es lo que estamos hablando. Esta botella, en términos de materia, ¿ok? Si esta botella contenía 500 mililitros, no porque se caliente o se enfríe va a dejar de contener eso, porque el hecho de que se caliente o se enfríe no tiene que ver con la masa, sino con la energía, ¿sí?
Entonces, la energía puede entrar y salir de un envase sin que necesariamente eso implique que la masa entró o salió del envase. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Está claro así? Sí, ahí gracias por aclarar la duda. Claro, eso es un efecto muy interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que mencionaste eso, que esto, ¿verdad? Fue una pregunta que nos hicieron en un quiz de Laboratorio de Química General 1, que nunca se me olvidará, ¿verdad? Esa pregunta. Cuando yo estaba como estudiante, el profe nos hizo esa pregunta. Y la verdad es que yo nunca lo había analizado, pero como ya habíamos estudiado esa temática, cuando él preguntó eso en el quiz, yo dije, claro, no, eso, eso es este efecto, ¿verdad? Y por dicha la tuve buena. Tuve buena la respuesta, pero son detalles que a veces los vemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Lo vemos así y pues de dónde viene esa agua, del ambiente que nos rodea. Otro ejemplo que uno puede relacionar con esto, tal vez es, no sé si han visto o han tenido la oportunidad de estar en un aula o una oficina donde haya un aire acondicionado, ¿verdad? Ustedes habrán visto que bueno, y hay varios efectos, pero uno interesante es que los equipos de aire acondicionado tienen como una pequeña tubería plástica que va hacia afuera de la ventana, ¿verdad? Y por esa tubería gotea, esa tubería gotea agua. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Bueno, porque la habitación que se está acondicionando o que se está enfriando tiene humedad. Cuando el equipo adentro tiene un refrigerante que está más frío que lo que está en la habitación, pues el aire pasa por ahí. Claro, el agua que está suspendida en el aire se condensa porque el equipo está más frío. Entonces, ese condensado se saca eh, de la habitación por medio de un tubito. ¿Sí? Eh, de hecho, si la habitación pasa mucho tiempo sin que haya una ventana abierta o una puerta abierta, al final lo que va a pasar con ese aire es que se va a secar, ¿sí? Y a uno le podría pasar, por ejemplo, que si uno está mucho tiempo dentro de esa habitación, ¿verdad? También los ojos o un poco la boca tal vez se le pueda resecar, porque de hecho el equipo lo que está haciendo es, cuando está enfriando, está removiendo también humedad. Entonces, eh, no sé si lo habrán sentido, pero es un efecto que a uno le puede ocurrir también trabajando en ese tipo de ambientes. Va por ahí, ¿verdad? Yo mismo. Bien. Ok, entonces siempre va a haber transferencia y lo que va a suceder es que entonces el frío se va a ir calentando y el caliente se va a ir enfriando. Podría llegarse a un punto donde ambas temperaturas se igualen. ¿Ok? Y entonces en ese caso, pues la transferencia de calor se detendría. Ujú. Bien. Otro aspecto relacionado con energía, calor y procesos es la temperatura, ¿verdad? Temperatura, ¿cómo la podemos definir? Bueno, viene siendo una medida de qué tan caliente está algo, ¿verdad? Profe, esa definición no suena así como muy científica. Bueno, es un poco complicado a veces también definir este tipo de conceptos. Todos sabemos lo que significa temperatura, ¿verdad? Alguien dirá, bueno, sí,
Cuando algo está caliente es porque tiene alta temperatura. Cuando algo está frío es porque tiene baja temperatura. Ahora sabemos qué es una medida de qué tan caliente o qué tan frío está algo. ¿Ok? Claro que cuando hablamos de si algo me parece caliente o frío, es algo muy subjetivo para nosotros, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, digamos, por ejemplo, yo siempre he vivido en San José. Bueno, nací en San José, me crié en San José. Eh, por mi primer trabajo tuve que ir a vivir a Tres Ríos, que de hecho no era un clima muy diferente al que yo me había criado, pero después el trabajo se movía al Coyol de Alajuela, ¿verdad? Donde nosotros a veces teníamos días de 34 grados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, no terminaba sudado, ¿verdad? De trabajar y eso que estaba sentado, ¿verdad? O tranquilo, digamos, sin ser un trabajo muy físico. Entonces, lo que es caliente para mí podría ser algo normal para otras personas, ¿verdad? Es muy, muy relativo. Ujú. Por eso es que necesitamos algo que mida realmente, sin importar de qué clima es uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita acá eh, creo que estamos todos parecidos, que estamos con una onda tropical y es en octubre, pues creo que ahorita la noche debe estar como en unos 20 grados o 19 grados. Uno diría, está frío, ¿verdad? Pero para alguien de Estados Unidos, por ejemplo, 19 grados no es para nada frío, ¿verdad? Porque ellos tienen, cuando está en invierno, están a -10, a -15. Entonces, eso sí es frío, ¿verdad? Entonces, frío y caliente siempre es algo que es muy subjetivo. Igualmente, digamos, cuando lo hacemos al tacto, ¿verdad? Si yo toco algo y me parece frío, es porque, bueno, nuestra temperatura, nuestro cuerpo tiene una temperatura normal, ¿verdad? Que se regula a través del sudor y de otras funciones. Y nuestro cuerpo normalmente se mantiene a unos 36 grados. Entonces, cuando yo toco algo, si yo lo siento caliente, es porque está a más de 36. ¿Mm? ¿Sí? Y si yo toco algo y lo siento frío, es porque está a menos de 36, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, decir que algo está frío o caliente es algo muy subjetivo, ¿verdad? Así que la temperatura, pues, es una medida, ¿verdad? Que nos ayuda. ¿Ok? Ya sabemos em, que hay varias unidades para medirlo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, dentro de las unidades de medición, bueno, sabemos que tenemos los Celsius, que son nuestras unidades más comunes, ¿verdad? Ahorita que dije que estábamos, la noche de hoy está como unos 20 grados, lógico, me refería a Celsius, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, si yo dijera, no, esta noche está como a 20 grados, todo el mundo me entendería de que yo me estoy refiriendo a Fahrenheit, porque allá cuando dicen grados de temperatura, no dicen toda la palabra, ¿verdad? Grados Fahrenheit, sino que utilizan la unidad que ellos más están acostumbrados. Y por supuesto la del sistema internacional, que son los Kelvin. ¿Ok? Entonces recordar que los Kelvin son los Celsius más 273.15. Y también que si uno ocupa los Celsius a partir de los Fahrenheit, pues lo que hay que hacer es a los Fahrenheit restarles 32 y dividirlos entre 1,8. Sí, entonces, eh,
en lugar de decir eso está caliente, está frío a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Nosotros utilizamos un aparato de medición, o sea, un termómetro, y él nos va a decir numéricamente cuál es el valor, ¿verdad? Cuál es el valor que nosotros tenemos de temperatura. La temperatura se asocia también con el movimiento, ya viéndolo desde un punto de vista más químico o físico, ya un poco más como microscópico, ¿verdad? Desde un punto de vista microscópico, la temperatura tiene que ver con qué tanto movimiento tienen las partículas que forman un material, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un vaso de agua a 20 grados tiene un cierto movimiento molecular, pero si en lugar de estar a 20 grados está a 50 grados, el movimiento de las partículas es más agitado, es superior. ¿Okay? Pasa lo mismo con los sólidos, ¿verdad? Si es un material sólido, entre más alta sea la temperatura, más movilidad o vibración tienen las partículas que lo forman. Le pasaría lo mismo también a los gases. Entonces, temperatura, ya desde un punto de vista microscópico, se asocia con el movimiento, se asocia con el movimiento molecular. ¿Okay? Entonces, más temperatura, más movimiento molecular. Menos temperatura, menos movimiento molecular. Por eso es que a veces decimos que los sólidos, o sea, si yo tengo un material sólido, ¿qué tengo que hacer para transformarlo en líquido? ¿Qué tendría que hacer? Suministrarle calor. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿verdad? Entonces yo agarro un sólido y le suministro, le doy calor. Y entonces, ¿por qué se vuelve líquido? Bueno, porque al darle yo calor, lo que hago es que le doy más energía a las partículas que lo forman. Y esa energía se puede volver tan importante que se rompen las otras fuerzas que me lo mantenían en estado sólido y me lo convierten en líquido. Y todos sabemos, ¿verdad? Desde siempre que molecularmente los líquidos tienen una mayor movilidad que los sólidos. Y a su vez, ¿qué pasaría si yo tengo un líquido y lo quiero convertir en un gas? ¿Qué tendría que hacer? Lo mismo, ¿verdad? Suministrarle calor. Entonces yo suministro calor, aumento la temperatura, ¿ok? Cuando yo le doy calor a un líquido, lo que pasa es que sube la temperatura, ¿verdad? Y aquí también, cuando yo a un sólido le doy calor, su temperatura sube y eso le da más movilidad a las moléculas y eso hace que pueda cambiar de fase. Entonces, más bien si yo fuera en el sentido contrario, ¿verdad? Si yo tengo un gas, ¿ok? Si yo tengo un gas y lo quiero pasar a líquido, ¿qué tendría que hacer? Enfriarlo, ¿no? Claro, enfriarlo, ¿verdad? O sea, quitarle, que voy a poner un menos para simbolizar quitar, ¿verdad? Le tengo que quitar calor. O sea, en otras palabras, tengo que reducir, reducir su temperatura. ¿Ok? Entonces, le quito calor, lo enfrío, eso significa que le bajo la temperatura y entonces puedo lograr que el gas se me transforme en líquido. Y a su vez, si yo tengo un líquido y lo quiero transformar en un sólido,
lo que tengo que hacer es todavía más, quitarle más calor para todavía reducir aún más la temperatura. Entonces vean cómo temperatura, calor, movimiento molecular, estado físico son conceptos todos asociados, ¿verdad? Entre sí. Estamos. ¿Dudas o comentarios? Profe, Adelante, adelante. le entendí es que si tengo un gas y lo quiero pasar a líquido, lo tengo que enfriar, o sea, tengo que quitarle el calor. Pero si tengo un líquido para hacerlo un sólido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo, ¿verdad? Va en la misma dirección esta de color celeste que dibujamos, ¿verdad? Yo tendría que, pensemos algo de la vida real, ¿ok? Digamos que yo voy a poner a hacer hielo, ¿sí? En el refri. Entonces, lleno mi bandejita o lleno mi recipiente con agua líquida, que normalmente si sale del tubo estará a unos 20 grados, 25 grados, y lo coloco en el congelador, ¿verdad? Depende igual de las graduaciones y todo que uno tenga con el equipo, pero el congelador puede estar a unos 4 grados, 2 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el equipo? Empezar a quitarle esa energía. Él tenía 20, esa agua líquida tenía 20 grados. Le empieza a quitar la energía, le empieza a remover el calor, entonces la temperatura del agua va bajando. Cuando llega a 4 grados aproximadamente, ya se ha vuelto sólida. Entonces, eso es con el agua. Con cualquier otra sustancia química que existe en el universo, pasa lo mismo. Si yo la enfrío, entonces, si está líquido y yo la enfrío, o sea, le remuevo calor, le bajo la temperatura, en algún momento se vuelve sólido. Gracias. Esa temperatura, ¿verdad? Recordemos que esa temperatura a la cual un líquido se vuelve sólido, es lo que se conoce como el punto de fusión, ¿ok? Que para el agua el punto de fusión anda alrededor de los 0 grados Celsius. Ujú. Pero otras sustancias tienen puntos de fusión diferentes, ¿verdad? Eso es una propiedad de las sustancias, entonces es propio, ¿verdad? De cada sustancia. Cada sustancia tiene un punto de fusión y de ebullición distintos. Ujú. Ok, bien, muy bien, excelente, chicos. Bueno, todos son conceptos, ¿verdad? Son súper importantes, pero ahí los vamos teniendo, ¿verdad? Bien, otra forma de energía importante es la energía que se conoce como trabajo, ¿ok? El trabajo, por sus siglas en inglés, lo Una asociamos con W. la letra W, ¿ok? Pero como es una forma de trabajo, una forma de energía, igualmente se mide en joules o en calorías, ¿ok? ¿Y qué es el trabajo? Bueno, en química realmente no nos interesa hablar mucho sobre el trabajo, pero es una fuerza eh, que se aplica sobre una masa, que se aplica sobre una masa y provoca que se desplace. ¿Ok? Entonces, esa es una forma también de energía.
y solamente puede suceder si hay movimiento, ¿ok? Si hay movimiento. Entonces, pensemos, por ejemplo, que yo me pongo contra alguna de las paredes de la casa y pongo todo mi peso, toda mi fuerza para tratar de empujar la pared. ¿Estoy aplicando fuerza? Sí estás aplicando fuerza porque lo estás tratando de empujar o derribar o mover, pero ¿lo estás moviendo? No la estás moviendo, ¿verdad? Nadie puede mover una pared. Entonces, a pesar de que yo estoy aplicando una fuerza, estrictamente en física, yo diría que no estoy realizando un trabajo, ¿ok? Porque para que exista trabajo, algo se tiene que mover, ¿sí? Algo se tiene que desplazar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en realidad, como les digo, pues en química no tenemos mucha aplicación de esto, ¿verdad? Esto es más un tema como de física. Entonces, nos bastará por ahora mencionarte que el trabajo también es una forma de energía y que esta es la forma en que puede ella aparecer, ¿sí? Bien, entonces ya con estas definiciones estamos listos para entrar a algo muy importante que se destaca aquí en la sección 5.2 del libro, que es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, se descubrió que existe una relación muy interesante entre el calor y el trabajo, ¿sí? El calor y el trabajo están interrelacionados. Y cuando yo estoy analizando un determinado sistema, ¿verdad? Entendamos por sistema un espacio o un objeto o un tanque o un recipiente o alguna parte del universo que yo estoy analizando, eh, ese sistema puede recibir energía o expulsar energía en forma de calor y también puede recibir energía o expulsar energía en forma de trabajo. ¿Ok? Y cualquier diferencia que haya entre el calor y el trabajo que se haya aplicado a un sistema ocasiona que un tipo de energía especial llamada energía interna cambie. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender la energía interna? Bueno, de hecho acá en el libro se representa como delta E, ¿verdad? Delta E mayúscula. Más bien eso sería el cambio de energía, ¿verdad? El cambio de energía interna. Energía interna es la energía que tiene un material o una sustancia debido al movimiento de sus partículas. O sea, casi que podríamos decir que la energía interna está muy relacionada con la temperatura, ¿sí? Se le llama interna, ¿por qué? Porque es precisamente eso. eh, las partículas internas que forman una sustancia tienen una cierta movilidad, ellas también están vibrando, también están rotando sobre sí mismas y al mismo tiempo también se están desplazando. Y entonces esa rotación, vibración y traslación, toda esa energía que tienen las moléculas, se conoce como energía interna. ¿Ok? Cuando yo a ese material le doy o le quito calor o le doy
o le quito trabajo, la energía interna de esa sustancia cambia. ¿Ok? Y pues eso fue lo que se encontró, que el cambio en la energía interna de un sistema es igual al calor más el trabajo. ¿Ok? O sea que delta E delta E viene siendo igual a Q más W. ¿Okay? Entonces decíamos, yo puedo llegar y decir, bueno, esta es la parte del universo, o este es el recipiente, o este es el equipo que yo quiero analizar. ¿Okay? Entonces yo trazo una frontera. ¿Okay? Esa frontera puede ser tanto imaginaria, o sea, no existir en realidad una frontera, pero yo, para hacer mi análisis, imaginariamente aíslo en lo que voy a analizar, o esa frontera en verdad sí puede ser una frontera física. Por ejemplo, que esto fuera un equipo, entonces las paredes del equipo literalmente son una separación entre lo que está adentro del equipo y lo que está afuera. Entonces, la frontera puede ser imaginaria o física realmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Algo que no mencionamos antes es que tanto el calor como el trabajo tienen signo. ¿Ok? Recuerden, es energía en movimiento. Tanto el calor como el trabajo son energías en movimiento. Y dependiendo de la dirección, toman un determinado signo o no. ¿Ok? Entonces, si lo que vamos a decir nosotros aquí, entonces es que al nosotros poner una frontera, lo que queda adentro de la frontera lo vamos a conocer como sistema. Y todo lo que está fuera del sistema en termodinámica lo conocemos como los alrededores. ¿Sí? Entonces, los alrededores es todo lo que está por fuera de la frontera. ¿Ok? Y el sistema es lo que está dentro. Entonces, si viniera calor desde los alrededores hacia el sistema, ¿sí? Si desde los alrededores hacia el sistema viene calor, entonces ese calor se considera de signo positivo. Si más bien lo que sucede es que el sistema está más caliente que los alrededores, ¿ok? El sistema está más caliente que los alrededores. Entonces la energía se pasa del sistema hacia los alrededores. Entonces, en ese caso, se consideraría que el calor para el sistema es negativo. ¿Ok? Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Entonces, diríamos el sistema pierde calor, pero en realidad es que los alrededores lo están ganando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aunque nuestro objeto de interés siempre va a ser el sistema, ¿verdad? Lo que vamos a definir como interés. Pero lo que es pérdida para el sistema es ganancia para los alrededores. Porque esa energía no es que se pierde y se destruye. Alguien la tiene que tomar. ¿Okay? Pasa lo mismo con el trabajo. O sea, los alrededores pueden actuar sobre el sistema y provocar un movimiento. Viene una fuerza sobre el sistema y genera un desplazamiento sobre el sistema. Quiere decir que se origina un trabajo.
como esa fuerza viene desde los alrededores hacia el sistema, entonces en ese caso se considera que el trabajo es de signo positivo. Pero si más bien es el sistema el que expulsa fuerza, ¿verdad? O hace fuerza sobre los alrededores y desplaza algo que está afuera en los alrededores, entonces se diría que el sistema está haciendo un trabajo sobre los alrededores. Y en ese caso se consideraría que el trabajo adquiere un signo negativo. ¿Okay? Bien, entonces, esta ecuación que tenemos por acá, que de repente se ve como una ecuación bastante sencilla, ¿no? Esta ecuación de acá se ve bastante sencilla, es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. ¿Okay? Y entonces ese cambio en la energía interna que va a tener el material respecto a la energía interna que tenía originalmente antes de que se le aplicara calor o trabajo, se va a deber a este cálculo que hagamos entre si el calor fue positivo o negativo y entre si el trabajo fue positivo o negativo. ¿Alguna duda con esta explicación? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bien, entonces ya para empezar a hacer como un poquito de números, ¿no? Hagamos vamos a hacer el ejercicio. Aquí, el ejercicio resuelto 5.2. Ejercicio resuelto 5.2. Y eso está en la página 167. Okay, bien. Entonces, para no escribirlo por acá, ustedes lo pueden chequear ahí en sus libros. ¿Okay? Dice que hay unos gases A y B que están confinados en un cilindro con pistón, como el que se muestra en la figura 5.4, y reaccionan para formar un producto sólido. Ok, perfecto. Cuando ocurre la reacción, el sistema libera 1150 joules de calor hacia el entorno. Okay. Entonces, ojo con esa frase, ¿verdad? Dice que entonces ocurre, ¿verdad? Y libera calor. Okay. Libera calor hacia los alrededores. ¿Verdad? Entonces quiere decir que sale del sistema. Va a ser negativo. Exactamente, ¿verdad? Entonces, dicen que el valor es 1150 julios. Positivo o negativo. En este caso, negativo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos lo dice el texto, ¿verdad? Se libera calor hacia los alrededores. Entonces, eso quiere decir que el sistema pierde energía, ¿verdad? O expulsa energía hacia los alrededores. Y eso significaría que para el
sistema, ese flujo de calor es negativo. ¿Okay? Bien, después dice que el pistón se mueve hacia abajo conforme los gases reaccionan para formar un sólido. Cuando el volumen del gas disminuye bajo presión constante de la atmósfera, el entorno realiza un trabajo de 480 julios sobre el sistema. Entonces, ojo la otra frase. ¿Verdad? Dice que el entorno o los alrededores, ¿verdad? El entorno hace 480 julios de trabajo sobre el sistema. ¿Ok? Sobre el sistema. Entonces, es el entorno el que actúa sobre el sistema. Eso, Entonces va a ser positivo. Ajá, eso me obligaría que entonces W va a ser más 480. ¿Sí? Dice, la clave dinámica no pago nada. Ok. Yo la tengo aquí una. Ah, sí. Si no hay que todo sí. Todo sí. Este valor de aquí, entonces sería Q, ¿cierto? Este valor de acá sería Q. Y pues este que tenemos por acá es W. Bien, entonces la pregunta es muy sencilla. La pregunta dice, ¿cuál es el cambio en la energía interna del sistema? Bien, entonces nada más tenemos que plantear la ecuación. ¿Sí? Pues el cambio de energía interna del sistema es igual al calor más el trabajo. El calor en este caso fue menos 1150. Más el trabajo, que en este caso fue positivo 480. Entonces, en ese caso el cambio de energía interna, como le indica ahí el ejemplo, sería menos 670. ¿Okay? ¿Por qué nos dio negativo? Porque el cambio de energía interna nos dio negativo. ¿Qué podemos interpretar de eso? Profe, por la mayor. No te logré escuchar, perdón. Por el número que es mayor, tiene el signo negativo. Claro, claro, digamos, eso numéricamente, pero físicamente, ¿qué diríamos? ¿Qué pasó en el proceso? ¿Por qué al final yo termino perdiendo? La energía se transfiere del sistema al entorno. Sí, en un balance neto, ¿verdad? Vean que yo en calor perdí 1150 y el entorno me dio 480, ¿verdad? Pero vean que el entorno me dio menos de lo que yo le di en calor. Entonces termino perdiendo. Entonces por eso el cambio de energía interna es negativo en forma neta. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si yo, cuando sucede esa reacción que nos estaban comentando ahí, en lugar de menos 1150, yo hubiera perdido 480? Si yo pierdo 480 aquí, ¿verdad? Y el entorno a mí me da 480, ¿cuál sería mi cambio de energía?
Supongamos que en lugar de menos 1150, lo que yo pierdo por la reacción química en calor hacia el entorno es menos 480. ¿Ok? Y que el entorno me da a mí 480 en forma de trabajo. ¿Cuánto sería mi cambio de energía interna? Cero. Cero, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ¿Alguien se suman las cantidades. Claro, claro, ¿verdad? A eso iba Sharon, ¿verdad? Alguien dice, hey, es que menos 480 más 480 da cero, ¿verdad? Pero, ok, numéricamente eso es lo que está ocurriendo, pero físicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay una energía que está siendo transferida del sistema hacia los alrededores, pero esa misma cantidad de energía que se entregó en calor me es devuelta por el entorno en trabajo. Entonces, al final yo no tengo ningún cambio. Porque le estoy dando 480 en calor, pero me están regresando 480 en trabajo. Entonces, mi cambio de energía es ninguno. Sí. Vean que ese ejercicio resuelto tiene un ejercicio ahí de práctica. Entonces, hagámoslo. ¿Qué tal? Entonces, ejercicio de práctica. ¿Sí? Ejercicio de práctica 5.2, igual ahí en la página 167. ¿Sí? Entonces, igual, ¿verdad? Es nada más lectura de las frases y correcta interpretación de los signos de calor y trabajo, ¿no? Entonces, vean que nos dice ahí que nos dicen calcule el cambio de energía interna del sistema para un proceso en el cual el sistema absorbe 140 joules de calor del entorno y realiza un trabajo de 85 joules sobre el entorno. Entonces, si tenemos que volverlo a leer para interpretar bien, lo hacemos, ¿verdad? Dice que el sistema absorbe calor, ¿verdad? Entonces, ¿hay calor? Sí. Sería El, positivo. el sistema lo absorbe, exactamente. Entonces sería positivo 140, como nos lo indican ahí, ¿verdad? Muy bien. Y después dice que el sistema realiza un trabajo de 85 sobre el entorno. ¿Ok? Entonces, ¿hay trabajo? Negativo. Sí, sí hay trabajo, ¿verdad? Y como dicen que el sistema lo hace sobre el entorno, sería negativo menos 85. ¿Sí? Bien, entonces, como me están preguntando el cambio de energía interna, pues es una fórmula muy sencilla, Q más W, en este caso Q es más 140 y W es menos 85, ¿verdad? Ambos en julios. Por lo tanto, el cambio de energía interna que yo tendría aquí en este proceso es de más 55. Entonces, ¿qué diríamos aquí? El sistema ganó, ¿verdad? El sistema tiene dos efectos, ¿verdad? Uno por calor y uno por trabajo, pero en términos netos, ¿el sistema ganó energía o la perdió? Ay, ya no.
Sí, ¿verdad? En términos netos, el sistema ganó energía. ¿Ya? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque nos dio positivo, ¿verdad? Porque el cambio de energía es positivo. ¿Qué significa un cambio de energía positivo? Que respecto a la energía que tenía inicialmente el sistema, tiene 55 más. ¿Ok? ¿Y por qué en forma neta terminó teniendo 55 más? Bueno, porque ganó 140 en calor y perdió solo 85 en trabajo. Entonces, si hacemos ese análisis, pues recibió más energía de la que dio al entorno. Por lo tanto, termina teniendo más energía de la que tenía inicialmente. ¿Dudas o consultas? No, estamos. Bien, ok, excelente. ¿Ya? Sí, entonces, para ir cerrando con lo que tenemos para hoy, vamos a hablar de eh, una propiedad física muy importante de la materia que se conoce como calor específico. ¿Ok? ¿Qué es calor específico? El calor específico, primero que nada, es una propiedad física de la materia. ¿Ok? Recordemos que al inicio de nuestros cursos de química vemos lo que son las propiedades, ¿verdad? Y entre las propiedades tenemos propiedades físicas y químicas. Entonces, una propiedad física, así como el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad eh, y otras más, pues el calor específico es una de las propiedades físicas de la materia. ¿Ok? Siempre me gusta decir que propiedad es porque es algo propio del material. ¿M? Entonces, se abrevia o se simboliza como acá en el libro eh, para utilizar el símbolo del libro es C sub S, si no me equivoco. Ujú, sí. Ok, C sub S. Ujú. Para el agua, que es una sustancia pues muy presente, ¿verdad? En los ejercicios y en los problemas, pues para el agua el CS es aproximadamente 4.18. ¿Ok? Entonces, de hecho, acá, ¿verdad? Diríamos que entonces el calor específico es C sub S. ¿Y qué unidades tiene el calor específico? El calor específico tiene 3 unidades. Julios en la parte de arriba y en la parte de abajo gramos multiplicado por grado Celsius. ¿Okay?
Es una propiedad física que tiene 3 unidades mezcladas ahí, ¿verdad? Entonces, para el agua, el CS es 4.18 julios por gramo por grado Celsius. ¿Les parece familiar ese número 4,18? ¿O no? No lo hemos mencionado ni una sola vez hoy. Profe, sí se mencionó que 4,18 joules equivalía a una caloría. Exacto, muy bien, Sharon. Sí, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Entonces, vean que de ahí, más bien de ver las propiedades del agua, es que surgió la idea eh, de crear una unidad de medición de energía basado en ese 418. Ujú. Entonces, por ahí va la historia de las calorías, ¿verdad? Ujú. Bien. Y otro aspecto importantísimo del calor específico es que depende del estado físico de la sustancia. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con eso? A que yo puedo decir agua, ¿ok? Pero si el agua está líquida, ¿verdad? Este, em, ¿verdad? Pensando en agua, por ejemplo. Entonces, si está líquida, el CS es 418. ¿Ok? Pero si está en estado sólido, ya es otro valor, ¿verdad? Si yo tengo H2O, ¿verdad? ¿Ok? Agua como H2O, ¿ok? Esa es su fórmula. Em, pero si está en sólido, en líquido o en gas, sigue siendo H2O, ¿ok? Sigue siendo H2O igualmente, ¿ok? Entonces, el CS para el sólido, déjenme ver si lo tenemos por aquí. Es 2.09. Y si está en gas, bueno, que ya si nos metemos a ver los gases, ¿verdad? Es un poco ya más complejo ahí el asunto, pero de una forma básica, ¿verdad? Si el agua estuviera gaseosa, un valor más o menos promedio del calor específico, pues anda por ahí de 2 también. ¿Ok? 2.01.
Entonces vean qué interesante que aunque es la misma molécula, si está en diferentes estados, pues su valor de CS tiene diferentes valores. ¿Ok? En el libro podemos encontrar la tabla 5.2, ¿ok? La cual está en la página 176. Y allí nosotros pues tenemos algunos valores, ¿verdad? De algunas sustancias. Realmente es una tabla súper escueta, ¿verdad? Es muy corta, porque existen montones de sustancias, pero ahí tenemos algunos valores. Lo que podemos ver es que para los gases, los valores de calor específico suelen ser bajos, ¿ok? Para los metales, los calores específicos son mucho más pequeños que para los gases. Por ejemplo, ¿verdad? El hierro sólido que viene ahí en la tabla, hierro en estado sólido, dice que su valor es de apenas 0.45. ¿Sí? ¿Eso qué significa para el hierro? Significa que él es un buen conductor del calor, ¿ok? Porque su calor específico es bajo. Entonces, un material que tiene un calor específico bajo significa que con poco calor sube su temperatura. ¿Ok? Y al contrario, un calor específico alto significa que se necesita bastante calor para subir la temperatura o para cambiar la temperatura de un material. ¿Sí? De hecho, ustedes verán que en esa tablita, 5.2, y de hecho si buscáramos una tabla mucho más extensa, sería muy notorio e interesante ver que el agua líquida es uno de los materiales que tiene el calor específico más alto. ¿Ok? Eso, ¿verdad? Sabemos que el agua tiene maravillosas propiedades y que facilita la vida en el planeta Tierra, ¿verdad? Y de hecho, ahorita que están haciendo las exploraciones a Marte y otros países, lo que andan buscando es si hay agua, ¿verdad? Porque esa es la clave. Em, este valor de 4.18 también es un valor que es súper importante en términos de las propiedades del agua para la vida, ¿verdad? Porque lo que significa es que el agua puede absorber bastante cantidad de calor sin que suba la temperatura. ¿Okay? Entonces, por decir algo, si nuestro cuerpo en lugar de ser 70% agua, fuese 70% algún otro líquido que tuviera un calor específico más bajo, padeceríamos de más calor, ¿verdad? Y sudaríamos más, aunque la temperatura fuese 20 grados o 15 grados, estaríamos sudando, probablemente, ¿verdad? Porque esa otra sustancia tendría menos capacidad de absorber calor y sostener la temperatura, ¿verdad? Entonces es un efecto ahí interesante. ¿Sí? ¿Dudas con el calor específico? Profe, yo tenía una duda con el problema de la página 177. No sé si será del mismo tema. Tal vez me pueda ayudar con el punto B. Sí, perfecto, ya lo vamos a hacer. Bien, antes de pasar a eso, ¿verdad? Hay un concepto parecido a calor específico. Está calor específico y está capacidad calorífica.
que es la molar, o que se relaciona con los moles, si no me equivoco. No necesariamente. No necesariamente. El asunto está así. Cuando decimos calor específico, ¿verdad? CS, estamos hablando de joules, gramo, grados Celsius. ¿Ok? Ahora, a mí me pueden hablar de calor específico molar. ¿Ok? En ese caso, cuando nos hablen del calor específico molar, ¿a qué se refieren? Igualmente a joules, igualmente a grados Celsius, pero por mol de sustancia. ¿Ok? Y ya estamos avanzados en el curso, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría yo de calor específico a calor específico molar? Bueno, lo que tengo que hacer es transformar los gramos en moles, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo hago? Por Se medio de la obtiene, masa molar. ¿Sí? Por medio de la masa molar. ¿Sí? Si lo quisiéramos poner en términos de fórmula un poquito más directo, diríamos que el CS, vamos a ver, diríamos aquí que dividir, ¿sí? No, sería multiplicado, chicos. Yo tomo el CS, ¿ok? Tomo el calor específico y lo multiplico por la masa molar y eso me lo transforma al CS molar. ¿Ok? Entonces, para que se lo apunten por ahí si hay algún ejercicio en que se necesite, ¿verdad? De hecho, digamos, por ejemplo, para el agua, el CS molar del agua, recordemos que el calor específico era 4.18, ¿verdad? Joules por gramo por grado Celsius. Y eso lo multiplicaríamos por su masa molar, que son 18 gramos por mol. La masa molar del agua es 18, ¿verdad? Entonces vean que gramos abajo se cancela a gramos arriba. Y entonces, si yo la quisiera tener, la CS en términos de moles, yo lo que haría es 4.18 y lo multiplicaría por 18. Entonces, en ese caso, para el agua, el CS molar es un valor de 75.2. Bueno, 75.24. ¿Ok? ¿Qué unidad es? Joules, mol, Celsius. ¿Ok? Sí. Bien. Y ok. Entonces tenemos el calor específico, ya lo hemos definido. Tenemos el
el CS molar, ¿ok? ¿Y qué es capacidad calorífica? Ok, la capacidad calorífica es lo mismo, nada más que no la dividimos, no la dividimos por la masa, ¿ok? Entonces la capacidad calorífica, que vamos a ver el símbolo que le dan por acá. Una C. Creo que es solo una C, ¿verdad? Sí, a mí me gusta ponerle doble C, ¿verdad? Pero está bien, digamos que una C nada más. Sería lo mismo, ¿verdad? Sería una relación entre joules y temperatura, pero sería entonces sin tomar en cuenta la masa, o sea, joules, joules por gramo. Ujú. Que sería también equivalente a kilojoules por kilogramo. Ujú. Y por supuesto, análogamente, ¿verdad? Existe la capacidad calorífica molar, ¿verdad? Que también uno la podría tomar como joules por mol. Perdón, disculpen, no. Más bien lo que estamos diciendo es que la capacidad calorífica no es por la masa, ¿verdad? Entonces es joules por grado Celsius. Joules por grado Celsius. ¿Okay? Entonces, igual es una relación de cuánta energía absorbe un material para hacer un determinado cambio en la temperatura, pero la capacidad calorífica no toma en cuenta la cantidad de masa. ¿Okay? Bien, entonces estos conceptos se utilizan para llevar a cabo algo, hacer cálculos con algo que yo llamo la ecuación básica del calor. ¿Okay? Entonces, ya con el calor específico o la capacidad calorífica, nosotros vemos lo que es esta ecuación básica. ¿Okay? Entonces, lo que diríamos es lo siguiente, chicos. Si uso calor específico, ¿verdad? Si uso calor específico, resulta que el calor que se lleva a cabo, que interviene en un proceso, sería igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura, el delta T. ¿Okay? Siendo un poquito más explícitos, cuando yo digo delta T, y decía antes que delta es una letra que utilizamos en ciencias para hablar de cambios. Un cambio es condición final, o sea, temperatura final en este caso, menos condición inicial, temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, si la quieren ver como delta T, lo pueden hacer, pero más explícitamente, ahí lo que tenemos que hacer es colocar un paréntesis y poner una resta
de las dos temperaturas, ¿sí? Ok. Ahora, a mí me puede suceder que más bien lo que me den sea la capacidad calorífica. Como decíamos antes en la definición, pues en la capacidad calorífica yo no tengo, no interviene la masa. Entonces el calor vendría siendo la capacidad calorífica por el delta T. De nuevo, siendo un poco más explícitos, sería capacidad calorífica por la diferencia que tengamos en las temperaturas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que fijarme muy bien si lo que me van a dar en el problema es calor específico o capacidad calorífica, para que de ese modo entonces yo pueda pues establecer cuál es la ecuación adecuada que debemos utilizar. ¿Sí? ¿Dudas a este punto, chicos? Bien. Bueno, Sharon, tú tenías una pregunta con la página 177, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo y lamentablemente hoy no me puedo quedar un poquito más. Entonces, si gustas, lo vemos ahí por mensaje, ¿sí? Lo vemos por WhatsApp y ahí yo te lo aclaro con gusto. ¿Está bien? Está bien, profe, muchas gracias. Con esta última explicación, digamos, de la ecuación básica de calor, deberías poder hacer el ejercicio. No sé si en términos generales para los demás chicos, alguna duda o alguna consulta respecto a esta última pizarra que estamos viendo o en general. No, profe, gracias. Yo tengo unas dudas, pero con los demás temas de este capítulo que veremos seguro la otra semana, ¿verdad? Sí, exactamente. Como decía, ahora no sé si lo habrán apreciado, como que sí, vimos bastante y se entendió la explicación. Pero yo suelo hacerlo así en dos partes porque realmente es un capítulo bastante denso. Y para que ustedes sepan, este segundo examen, realmente como capítulos numéricos o con fórmulas o que uno le vayan a salir cálculos en el desarrollo, solamente en el capítulo 5 vienen, ¿sí? El capítulo 6, 7, 8 y 9 son capítulos más como conceptuales. No tenemos en esos otros 4 capítulos, no hay fórmulas. No hay fórmulas, no hay cálculos, entonces en ese sentido se suele sentir que es más fácil el segundo examen que el primero. Y bueno, por otro lado, los profes siempre centran los exámenes en la parte numérica en el capítulo 5, ¿verdad? Porque es donde está pues la parte matemática, ¿sí? Entonces, con mucha más razón, esta justificación de dedicarle, digamos, 2 tutorías al capítulo 5 para entender bien las fórmulas, los cálculos, los conceptos que vienen ahí, porque de fijo en el desarrollo vienen este tipo de cosas que nosotros hemos visto hoy y que vamos a ver la próxima semana. Está bien. Profe, una preguntita con respecto a la tarea. Esa todavía no tenemos calificación, ¿verdad?
No, hay un plazo hasta el 7 de noviembre para tener las listas calificadas. Perfecto. Yo espero tenerlo. Siempre procuro, ese plazo del 7 de noviembre también es para el examen. Entonces, yo siempre procuro revisar la tarea junto con el examen, ¿verdad? Entonces, Bueno, para el 7 de noviembre ustedes tendrán pues ambas notas, ¿verdad? sí. Es que le preguntaba porque no la veía. Digo yo, tal vez era que se le olvidó el mío o algo, pero no está bien, tranquilidad. Sí, es por eso, ¿verdad? Ahorita, como te digo, de aquí al 7 que se estarán Ujú. completando las notas de esas dos actividades. Muy amable, profe. Muchísimas gracias por la explicación. Bien, bueno, que esté muy bien entonces, sí, cuídense mucho, ojalá que les haya gustado bastante la clase, la explicación, que todo esté claro y traten de hacer más ejemplos o más ejercicios respecto a lo que pudimos trabajar el día de hoy. Sí, bien. Entonces, Profe, una sí, preguntita. Para sí. repasar esta tutoría en YouTube, igual. Bueno, esto queda en Teams, ¿sí? En Teams. En el equipo de Teams, ahí hay una pestañita que dice, cuando estás dentro del equipo, ¿verdad? Hay varias pestañitas que dicen como conversaciones, archivos y otras cosas. En archivos, si tocas ahí, se te va a desplegar todo lo que hemos estado trabajando en el curso. Y hay una carpetita que dice recordings o grabaciones. Ahí están Perfecto. las grabaciones, ¿verdad? Y esta pizarra, como si es algo que nosotros elaboramos aquí, ¿verdad? Yo lo que hago es que la descargo y se la subo ahí para que ustedes la tengan como apoyo, ¿verdad? Si es que les puede servir para eso. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien, cuídense, nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Con gusto, hasta luego, chicos, chicas.